por su código civil que por sus batallas. Me imagino que estaba pensando por allá. Ok, y realmente actualmente se habla más de Napoleón por su código. En el año de 2004 cumplimos el segundo centenario de la vigencia del Código Civil de Napoleón. Vean ustedes la importancia que tiene. Ese código es muy interesante. ¿Qué es lo que pretendió el Código de Napoleón? El Código de Napoleón lo que pretendió hacer un código que fuera aplicable en todo donde hubiera un ser humano. Entonces es muy interesante el Código de Napoleón. Fue el primero que lo estructuró, fue el primero que lo ordenó, etc. ¿Les estoy explicando? Después, el otro gran paso hacia adelante en esa materia es el código alemán, el BGB. El código alemán es del año de 1900. Alemania estaba dividida, y al estar dividida había distintas legislaciones. Al reunirse, al realizarse la reunificación de Alemania, se pretendió dar un código civil. Les recuerdo a ustedes que Alemania es un gobierno completamente centralista, muy distinto al nuestro, que es federalista. Y ahí hubo una discusión, dos corrientes de autores. Uno de ellos, Thibaut, que decía: miren, señores, el código francés está muy bien hecho, es magnífico, vamos a adoptar el código francés. Y Savigny, del otro lado, ¿por qué? Acuérdense que entre los franceses y los alemanes siempre ha habido ciertos conflictos. Savigny dijo: si nosotros tenemos unas tradiciones distintas, unos antecedentes jurídicos completamente distintos, ¿por qué vamos a tomar el francés? Vamos a hacer nuestro propio código. Y entonces en el año de 1900 salió el BGB. El BGB es un clásico código hecho por alemanes. ¿Qué significa? Es muy abstracto. Es muy abstracto. En cambio, el Código Civil de Francia es muy al estilo romano. Les recuerdo a ustedes que los romanos siempre comienzan con el caso práctico. ¿De acuerdo? Y se dio un código que era completamente abstracto. La otra materia que nos importa a nosotros es el código suizo de la teoría general de las obligaciones del año de 1912. Y el otro que nos importa, que ya no es antecedente de nuestro código, es el código italiano. El código italiano es de 1942 y toma parte del francés y toma parte del alemán, pero bastante bien ordenado. Fue lo mismo que hicimos nosotros con nuestro código de 28, nada más que por desgracia nosotros la regamos para variar. Y ahorita lo voy a tratar de demostrar. Ok, eso es en el área internacional. En el área nacional, les recuerdo a ustedes que antes de la llegada de Cortés al territorio nacional había distintas regiones y grupos de indígenas. Cada uno tenía su propio régimen jurídico. Cuando llega Hernán Cortés, lo primero que hacen los españoles es quitarle tres cosas al pueblo mexicano: la religión, los convirtieron todos en católicos. En segundo lugar, la lengua. Todos, la inmensa mayoría, hablamos español, castellano. Y en tercero, el derecho. Nos implantaron el derecho de España. Posteriormente se dieron leyes especiales para el virreinato de la Nueva España. Ya fueron leyes especiales. Y así fue hasta el año de 1821. En el año de 1821 se cambia lo que es la administración de un virreinato
nos convertimos en un imperio con Iturbide, un gobierno completamente centralista. Iturbide no aguanta la presión y renuncia, y se da la primera constitución. La primera constitución que se da es la del año de 1824. Siempre en México fue un gobierno completamente centralista. En 1824 se da la primera constitución, y esa primera constitución es una constitución completamente federalista. Lo que siempre pasa en México, importamos sistemas que están dando buenos resultados en todas partes. Nosotros éramos un gobierno central, y para sernos federalistas, ¿qué tuvimos que hacer? Dividirnos después. Primero dividirnos, y una vez divididos, volvernos a juntar para constituir la federación. ¿Por qué lo hicimos? Porque a los señores norteamericanos le había ido muy bien. Acuérdense ustedes que cuando Inglaterra, en Estados Unidos había colonias y eran completamente independientes. Cuando Inglaterra trató de atacarlas, inmediatamente se unieron y formaron la primera federación. Como a ellos les fue muy bien, pues vamos a implantar un sistema completamente federal. Y ese problema de haber adoptado un sistema federal llega hasta nuestros días. Y si no, pregúntenle a Felipe Calderón por la cuestión de reunir la policía. Trabajo que le cuesta. ¿Por qué? Porque los señores gobernadores quieren defender su propio lado. Al hacerse en el año 1824 una república completamente centralista, ¿qué fue lo que pasó? Ya cada uno podía darse su código. Sin embargo, ¿qué pasó? Cambiamos en el aspecto administrativo, como se los dije hace rato, de un virreinato nos constituimos en una república federal. Pero civilmente se sigue aplicando el Código Civil de la Nueva España, el español, con las reformas que habían implantado. Hubo varios intentos de hacer un Código Civil. Uno de ellos fue el de Oaxaca, de 1828. Ese Código de Oaxaca es completamente una reproducción del Código de Napoleón. ¿Qué pasa? Y luego algunos otros estados trataron de hacer algunos códigos, pero no lo pudieron hacer. ¿Qué pasa? En el año de 1836 se da la segunda constitución, y esa segunda constitución es completamente federalista. Consecuentemente, todos los códigos anteriores civiles quedaron completamente derogados, y la materia civil se convierte en materia federal. No hicieron nada durante el gobierno centralista. Piensen en Santana, ¿de acuerdo? Hasta el año de 1858. En el año de 1858 se da la tercera constitución con Benito Juárez, y esa constitución es una constitución completamente federalista. Volvemos otra vez al federalismo. Y entonces los estados comenzaron a tratar de hacer sus propios códigos civiles. Benito Juárez llama a Justo Sierra, y Justo Sierra comienza a estudiar un proyecto de código civil. Pero es de 1870 y es completamente igual al código de Napoleón, que era, cuyos antecedentes nos encontramos en el derecho romano y en la Iglesia Católica. ¿Alguna duda? Ok. Les recuerdo a ustedes que Benito Juárez y el general González iban campañando, eran consuegros, y iban una vez, ahora te toca a ti, luego me toca a mí, luego te toca a mí, luego me toca a mí. Hubo un momento en que le tocó al general González, y el general González tenía una primera familia legalmente, y después tuvo un... Les recuerdo a ustedes que en el código de 70
no hay divorcio. Y existía una figura jurídica que se llama el derecho de que los hijos puedan heredar legítimamente. O sea, no habría libre disposición, sino había lo que se conocía como el nombre de edad legítima. O sea, que si una persona moría, tenía que dejarle un porcentaje bastante fuerte a los hijos de la familia. ¿De acuerdo? Entonces el general González no podía hacer eso, y entonces, clásico mexicano, mandó a hacer un código civil en la cual estableció como principal figura lo que se conoce entre nosotros como la libre testamentifacio. ¿En qué consiste la libre testamentifacio? Que uno puede tener muchos hijos, una esposa, etcétera, etcétera, pero uno le puede dejar los bienes a quien uno quiera. Por ejemplo, puedo dejarlo a la abuela de enfrente porque su estado se dice sus estados. Ese código civil es el código civil que ustedes conocen con el nombre de Código Civil de 1884. Ese Código Civil de 1884 en realidad no es un nuevo código, debió haber sido una reforma, pero para darle matiz lo llamaron nuevo código. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sigue después, muy importante en materia civil, es la ley de divorcio del año de 1914. Lo que sigue, muy importante también, es en el año de 1917 la ley de relaciones familiares. Y finalmente el Código Civil de 1928. ¿Lo entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda? El Código Civil de 28, mucha materia, les recuerdo a ustedes que debería ser un código completamente socialista y completamente revolucionario. Es del año de 1928. Sin embargo, es un código completamente conservador. Y aquí es donde ya entramos en materia. Fíjense bien, en el código de Napoleón, la principal fuente de las obligaciones, ¿cuál era? Y antes de entrar al contrato, establecía una teoría general de las obligaciones. Estableció una teoría general del contrato. O sea, la principal fuente en el código de 84, o sea que es el mismo del 70, la principal, igual que en el código de Napoleón, la principal fuente de las obligaciones, ¿cuál es? El contrato. Y antes de entrar al contrato, había una teoría general del contrato. Si ustedes estudian el libro del maestro Ramón Sánchez Medal, vean cómo realmente sigue ese esquema. Al principio establece una teoría general del contrato y luego entra ya a los distintos contratos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo importante en la materia que a nosotros nos interesa? Lo importante que a nosotros nos interesa es que el Código Civil de 28 dice, oye, estos suizos ya establecieron una teoría general de las obligaciones. Vamos a hacer una teoría general de las obligaciones. Y entonces, antiguamente había 4 libros. ¿Cuáles eran los 4 libros? Primero los artículos transitorios, luego el de personas, ahí se trataba todo lo referente a familia, luego bienes, luego en el Código 84 de los contratos y luego sucesiones. El Código Civil de 28 invirtió, puso uno, el